San Juan 6:65, ya vamos a caer en el 666, ¿verdad? 666. Para aquellos, ¿cómo se puede decir? Supersticioso, ¿no? Pero fíjese, entonces, fíjese, qué bueno, hermano, dirá que no cayó en el 666. Pero esto lo vamos a leer, ¿no? 665, vamos a tomar un poco lo que estábamos leyendo y lo que vamos estudiando, ¿verdad? Hermanos, acuérdense que la serie se llama Los Últimos Tiempos, Viviendo en los Últimos Tiempos, y el tema pues que llevamos, ¿por qué sigues a Jesús?, ¿verdad? Estos temas son de vital importancia en nuestras vidas, porque parecer decir, hermano, pues está hablando algo como que, hermanos, en los últimos tiempos que vivimos, o en los tiempos de la iglesia, ¿qué es lo que más se busca, lamentablemente? ¿En qué? En milagros, prodigios, que suceda algo en la iglesia, algo, como decimos, espectacular, maravilloso para poder seguir creyendo. Pero, hermanos, el Señor nos va enseñando que hay que creer ¿en quién? En Cristo. No nos dice que creamos en las señales, en las maravillas, no. El Señor Jesucristo se lo demostró a estas personas de esos siglos, de ese tiempo, para que creyeran en Él. Para que aún viendo, y hermano, ellos estaban viendo y no creían en Él. Por eso bien dice, relata la historia, ¿verdad? El Señor Jesús lo mismo lo dice más adelante: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque es muy importante que entendamos en estos tiempos, mira, van a querer ver milagros, y si no suceden milagros, la gente se empieza a volver a su vida pasada, se empieza a regresar atrás, y eso es lo que no quiere el Señor. ¿Por qué decimos no quiere? Porque Él te ofreció un sacrificio diciendo: pongo mi vida para que no pongas tu vida. Yo pongo mi vida por ti. Yo vine a morir por ti para que tus pecados sean perdonados, para que puedas tener vida eterna. Dice: el que cree a mí, ¿qué dice? Vida eterna tiene. O sea, es muy importante, hermanos, entender esto. El Señor Jesucristo, Él es la vida eterna. Su palabra es el alimento que necesitamos cada día en nuestras vidas. Por eso ese es el pan que debemos alimentarnos todo el resto de nuestras vidas, porque ese pan es eterno. Ese pan no es de un ratito, porque usted se ha alimentado ¿cuánto tiempo ya? Los que hemos ya caminado este camino con el Señor, 10 años, 15 años, dice: hermano, todavía no pasan 40 años, eso es lo que duró comiendo maná el pueblo de Israel, Entonces, si usted se da cuenta, el Señor, ¿qué dice? Es eterno. Él es el pan de vida, o sea, Él es la eternidad, hermano. De Él necesitamos cada día. Por eso la importancia de que uno viene a ver aquí, que vimos la semana pasada, que muchos dicen no estaban creyendo. Dice: ustedes, muchos de vosotros no creen. Fíjese, ¿Por qué les dijo eso? Porque desde el principio, dice, Él ya conocía a los que no creían. No nos podemos engañar en decir nosotros: yo vengo a la iglesia. El Señor conoce quién realmente está haciendo su voluntad. Yo no puedo aquí pararme y decir: hermano, tú no estás haciendo la voluntad, tú no. Dios mismo sabe cómo es que vivimos, cómo es que enfrentamos la vida allá afuera, cómo es que estamos dando testimonio de lo que usted y yo somos en Cristo Jesús. Porque dice la palabra: nos conoceremos por nuestros frutos, por la forma de hablar, por la forma de ser, cómo nos inducimos. Y todo eso va reflejando que Cristo vive en nosotros. Tú a veces no tienes que hablar que tú eres cristiano. Muchas veces la gente lo nota y dice: al decirle o al negarte, al no ser como los demás. Cuando me refiero a como los demás, o como éramos antes, hermano, ¿cierto o no? Nosotros todos venimos y conocemos el mundo como es. Cómo estábamos. ¿Qué dice la palabra? Que estábamos muertos sin fe y sin esperanza en este mundo, hermanos. Así es como yo quiero que analices, cómo estábamos sin fe y sin esperanza en este mundo. Muertos espiritualmente, como lo dice su palabra. ¿Usted cree que alguien puede volver otra vez a esa vida? ¿Sí o no? Sí, claramente. Porque Dios jamás te va a obligar a ti
a que tú le sigas obligatoriamente. El Señor Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjate, entonces el negarte, ¿sabes qué es negarte? Dejar tu vida pasada. El negarte es olvidarte de lo que tú, es que hermano, pues sí, nunca se nos va a olvidar de dónde Dios nos sacó, amén. Eso que se nos quede bien claro. ¿De dónde nos sacó el Señor? De la inmundicia, de la suciedad, y nos hizo santos y puros, no porque fuéramos buenos, sino porque lo que estábamos, te estoy diciendo, lo que éramos una suciedad que Él con su sacrificio nos limpió, nos purificó, nos presentó puros delante de nuestro Dios. Por eso que tú y yo, no es por las obras que hacemos, sino es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que nos presentamos, porque creímos en Él y seguimos creyendo en Él. Que Él hace milagros, que Él hace prodigios, sí, pero en este momento el Señor dice que nos afirmemos en ¿qué? En su palabra, que nos alimentemos de Él, que esa es la seguridad del cristiano, el creer en Cristo Jesús, hermanos, y más en estos tiempos, porque te estoy diciendo, difíciles que vivimos. La iglesia del día de hoy es muy emocionalista, es muy... En vez de que usted le refleje al mundo lo que es, el mundo se está trayendo a la iglesia. Y no hay ninguna diferencia. ¿Verdad? Mira, yo te aseguro, en estos tiempos mucho empiezan las predicaciones de la Navidad, que si tenemos que celebrarlas, que es pagana, y ya empiezan hermano, pero es que desde sed muchos empiezan a subir videos, no, que el árbol de Navidad es la muerte y que no sé qué. Yo te pregunto, muchos dicen, hermano, yo pongo árbol de Navidad, ¿tú lo voy a quitar? Yo te pregunto, ¿llegas y te hincas delante del árbol de Navidad? Para empezar, ¿qué es Navidad? A ver, alguien que me diga, que los que estudian. Nacimiento. ¿Verdad? Aún yo le puedo decir, las historias dicen que Jesús no nació en diciembre, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Y la gente siempre busca, como ya hemos dado, ¿verdad? Esto no va a ser el caso, ¿verdad? Pero vamos a aprender en próximos días lo que es la Navidad, ¿verdad? Lo hemos dicho bastante. Y entonces la gente se empieza a pelear hasta en el Facebook, en el YouTube, y empiezan a dar unas... ¿Qué es lo que te hace santo a ti? A ver, ¿el árbol de Navidad o no el árbol de Navidad? ¿Qué es lo que a ti te hace santo? A ver, alguien que me diga. ¿Por qué somos santos? A ver. Porque Cristo nos limpió, ¿sí o no? Nos purificó. Para tú entrar a Dios, fíjate lo que estoy diciendo, por eso aprendes lo que es santidad. Para tú estar delante de Dios tienes que estar santo, o sea, limpio, puro, ¿cierto o no? ¿Por qué dice el Señor Jesucristo que nos tenemos que mantener santificados para los últimos días? O sea, limpios, puros para Él. O sea, reflejando siempre lo que somos en Cristo. O sea, ser santo, dice, como yo soy. ¿Qué dice el Señor? ¿Soy qué? Santo. O sea, el Señor, no hay maldad, no hay impureza, no hay pecado. Eso, ¿me entiendes, hermano? Eso es lo que quiere decir santo. Por eso dice, el que siga siendo santo, ¿qué dice? Santifíquese aún más. Entonces nos vamos a un extremo de que, no, hermano, yo no lo voy a hacer. Mi hermano, no lo celebres. Y si es ocasión de caerte, o que dices que voy a gastar mucho, por eso no lo celebres. Que tengo que dar mucho regalo, hermano, que no sea una aflicción a tu vida. Pero que sí quede claro que Cristo está en tu corazón. Que ahí está siempre en tu corazón. Que no agarremos y los desechemos y nos volvamos atrás. Vea lo que dice Jesús, más adelante ahorita. Es algo que nos damos, por ese tema y por qué la serie de los últimos tiempos. Vea un mensaje donde hemos leído, donde Jesús hizo una gran, pero un maravilloso, ¿cómo se puede decir? Le dio un ejemplo de vida a sus discípulos, pero también hizo un milagro maravilloso delante de esta gente. Y aún así, ¿sabes qué? No lo creían. Todavía lo cuestionaban, que si Él era el verdadero pan del cielo, que si Él era el Hijo de Dios. Y lo seguían cuestionando y decían, pues terrenalmente decían, tú eres hijo de David, o sea, hijo de José, tu madre es María. Pero no veían más allá, hermanos. Él les hizo los milagros.
Les enseñó, mira, yo soy el verdadero pan de vida. Yo estoy dando la vida. Voy a dar mi vida para que ustedes puedan ser salvos. Pero tienen que creer en mí, les dice. Qué duro era aquel tiempo, ¿no? No creer en ti. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver lo divino. Quiere ver con sus ojos. Y cuando hacía milagros y sanaba a cojos, paralíticos, ¿qué decían? Los hizo por Beelzebú. O sea que ahora sí que la gente no estaba contenta ni con nada ni por nada, ¿verdad? Entonces es muy importante que veamos esto. El Señor Jesús le dice, fíjate lo que dice en el 65, vamos a leer. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Vea lo que está diciendo, leímos anteriormente. Les dijo en el 64. Pero hay algunos que vosotros no creen. Vea la palabra ahí. Hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les había de entregar. Ve ahí. O sea, quién lo iba a traicionar. Eso de entregar quiere decir traicionar. ¿Quién lo iba a traicionar? Fíjese. Les dijo, ustedes todavía no creen. Desde el principio sabía los que le estaban siguiendo por interés. Así que tú y yo no nos podemos engañar. Que digas, ay, yo sí sigo a Jesús. Podrás mentir al pastor, a los que están al lado de ti, pero el que te conoce tan claro cómo está tu vida es nuestro Señor Jesucristo. Si le estás dando gloria o no gloria. Si Él te está conociendo desde un principio, si eres veraz o no lo eres, hermano. Cuando me refiero a veraz de lo que tú has dicho, yo soy cristiano. ¿Qué es cristiano? Pequeño Cristo. Ser cristiano en aquel tiempo ¿sabes que en aquel tiempo ser cristiano era como decir, uy, mira aquel cristiano porque sigue a Cristo, ¿no? Era como decimos, era como ir como diciendo, mofándose, ¿verdad? Burlándose, mira, eso es cristiano. Y hoy en día lamentablemente también se mofan y se ríen, dice, y mira cómo anda y anda haciendo, mira, hasta anda bailando, anda tomando, y eso que es cristiano, dice. Eso es a lo que nos referimos, hermano. ¿De verdad estás dando el testimonio? ¿Estás viviendo la palabra como dices? ¿Ya? Aquí dice el Señor, porque desde el principio sabe el Señor quiénes son. Lo que no le están dando, ¿qué dice? ¿Ya? Honra, los que le están traicionando, hermanos. Qué difícil es decirle a una persona, soy cristiano, sigo a Cristo. Por eso el Señor le dijo, nadie, dice, puede ser mi seguidor o me puede seguir si Dios el Padre no lo permite. Vea. ¿Y cómo está eso, hermano? Me dice, ¿cómo? Pues sí. ¿Qué es la prioridad de uno? Creer. ¿Creer en quién? En Jesucristo, su Hijo. ¿Y cómo? Muchos hermanos, usted me está como poniendo un 4, dicen, ¿no? Como que si yo, ¿cómo usted sabe que yo no soy veraz o sí? Hermano, la misma palabra dice que por nuestros frutos nos conoceremos. El ser cristiano no es simple hecho de palabra. Hoy lamentablemente, como hemos venido enseñando, todo el mundo se llama ser cristiano hoy en día. O sea, ser cristiano, hasta los testigos de Jehová, ya. Sí, ahora dicen, si no es por mi Cristo, antes era sino por Jehová, y de ahí no salían, ¿sí o no? Ahora yo los he oído hablar, si no es por mi Cristo y solo mi... Fíjate ya, hermano, y tú dices, hermano, qué bueno, ya están dando un paso más de fe. No, hermano, si usted supiera, ¿qué dijo el Señor? No todo aquel que diga, ¿qué? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo aquellos, los que Él sabe que son de Él. Y usted de antemano por eso dice, yo he creído, ok, si tú has creído, sigue adelante, sigue permaneciendo fiel al Señor, sigue dando buen testimonio, sigue dando fruto. ¿De qué, hermano? De verdadero arrepentimiento, dice la palabra. ¿Qué es un arrepentimiento? De que estás dejando tu vida pasada de antes y que has sido un nuevo hombre, que lo dice la Escritura, ¿verdad? Que las viejas cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Que nos revistamos, ¿qué dice? Del nuevo hombre y que nos despojemos del viejo hombre. Pero ¿sabes qué?
Muchas veces no lo han hecho o no lo hemos hecho. Agarramos como la vestidura, lo ponemos aquí en la iglesia, la que dice, ay, me voy a traer la vestidura del nuevo hombre, y al rato la cuelgo y me pongo la del viejo hombre y sigo caminando allá afuera igual. No, hermanos, tú no te puedes vestir de dos. Tú no puedes, la misma palabra dice que no puedes andar tibio, porque ¿qué hace Dios? Los vomita. Dios los vomita a los tibios, que dicen, bueno, pues no soy ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Pues yo a veces le pregunto a los muchachos, ¿de dónde eres? No, pues ni de aquí ni de allá, imagínense. ¿Ah? Y como diciendo, no soy ni mexicano ni americano, ¿verdad? Entonces es un ejemplo, ¿verdad? Entonces no, uno se tiene que decir, soy de Cristo. Por eso hay gente que me pregunta, el compañero de mi trabajo me pregunta, ¿cuál es tu religión? ¿Qué son? Me dice. Ya le empecé a describir, que no es lo mismo, evangélicos, pentecostés, cristianos, todo eso, protestantes. Digo, sí, son ramas. Dice, ¿por qué se mueven así como que, ahí en tu iglesia no se mueven así? Me dice. Ya le empecé a explicar, mira, la verdad, por eso, hermanos. Lamentablemente, como te estoy diciendo, muchas veces decimos, ¿por qué se llaman iglesias pentecostales? Te preguntan a alguien, ¿qué es Pentecostés? Te van a decir, no, pues el día que se derramó el Espíritu Santo, ¿no? Por eso lo conocemos a Dios, no el día del Pentecostés, ¿cierto o no? Pero en sí, el día del Pentecostés es una tradición, fíjate lo que estoy diciendo, que tenían los judíos, de presentar sus primeros, ¿verdad? Cosecha, sus primeras cosechas, o sea, dar de lo primero ¿a quién? A Dios. Por eso que dijeron, esa era una fiesta que estaban celebrando el día del Pentecostés, eran los primeros frutos. Por eso dijo, ahí se derramó el Espíritu de Dios, el día del Pentecostés. ¿Cierto o no? Entonces, pero tú dices, sí, yo también creo, yo tengo el Espíritu Santo. ¿Cuándo saben que tienen el Espíritu Santo? Los que han creído ¿en quién? En Jesucristo. Yo le digo, sí, puedes llamarme Pentecostés, porque yo tengo el Espíritu de Dios. Evangélico, ¿por qué? Porque predicamos el Evangelio de Jesucristo, le digo, porque hemos creído en Cristo, ¿verdad? Pero ¿por qué protestan y dicen, no? Porque pues no conforme a lo que iba la iglesia tradicional, católica, ¿no? ¿Sabes qué? Hoy en día los católicos, ¿no?, están estudiando la palabra y están, ¿sabes qué?, hasta cantando música cristiana también. Cuando me refiero a música cristiana, a lo que, bueno, antes no cantaban. Hay un joven donde yo voy a hacer delivery y están cantando los mismos, los artistas, ya sabemos, cristianos, ¿no? Y le digo, ¿cuál iglesia vas? No, pues a la católica, dice. Cualquiera diría, este hermano es cristiano. O este no, hermanos. Y el cristiano que se supone decir tiene la palabra de Dios no hace nada. No predica, no evangeliza. O sea, evangelizar es decir, dar las nuevas de salvación, de decirle a la gente que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Hay gente que está dando sus nuevas conforme ellos piensan, como ellos creen. Y no deben dar sus nuevas, no. Es las buenas nuevas de salvación. ¿De quién? De Jesucristo. Por eso, vean la importancia, hermanos. El Señor dice, Él sabe quién es su seguidor. ¿Por qué? Porque el Padre lo trae. Cuando usted y yo reconocemos nuestra inmundicia, nuestra impureza, es bueno cuando tú reconoces que has pecado delante de Dios, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu de Dios diciendo, has pecado contra tu Dios. Porque cuando no hay un verdadero, ¿verdad?, queremos engañar a Dios. ¿Qué le pasó a Ananías y a Zafira? Vendieron una heredad donde Pedro le dice, ¿ustedes quieren engañar a Dios? ¿Cómo? Si somos hermanos, dijeron. Ananías fue el primero que cayó. Después fue Zafira. Entonces, vemos, hermano, no podemos engañar a Dios. Vea, y en aquel tiempo sí que era duro, Y hoy no va a decir, hermano, es que nadie en la iglesia ha muerto. No ha muerto, pero ¿sabes qué? Han muerto atrás. Se han regresado atrás. Y el mismo Señor lo dijo. ¿Qué es alguien? ¿Qué es el que es el que alguien que se va atrás?
Volvieron atrás, dice, vamos a leer en el 65, lo quiero. Y dijo, dijo, ¿y quién le había de entregar? Fíjese, ya sabía, ¿verdad? El que lo iba a traicionar, dice. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuera dado del Padre. 66. Desde ese entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban. ¿Con quién? Con él. ¿Cómo, hermanos? En los últimos tiempos muchos se van a volver atrás. Lamentablemente, sí. Cuando tú oyes en la iglesia que viene un avivamiento, la iglesia se va a levantar, hermanos, donde se están lamentablemente regresando atrás. Y no es que quiero ser negativo, pero por eso hay una exhortación para el pueblo de Dios, para la iglesia de Jesucristo, que se levante, que se mantenga firme para no volver, ¿qué dice? Atrás. ¿Qué es volver atrás, hermano? Del griego opiso, ¿verdad? Alguien que va en dirección hacia atrás, fíjese, otra vez, ¿no? Como de tiempo o lugar. Estaban en un lugar, estaban en un tiempo, y ¿qué sabes qué? Se volvieron atrás. Como alguien que dice retroceder o volverse. Como volver a su vida de antes, hermanos. A seguir haciendo lo mismo que practicaban ya, que seguían haciendo antes en su vida. Se vuelven, ¿qué dice? Atrás, hermanos. Fíjese, eso es lo más triste, hermanos. El Señor en Mateo, ¿verdad?, les dice, ¿verdad?, cuando está dando la explicación, dice, y los que estén en el campo no vuelvan atrás a tomar, ¿qué dice? Su capa, ¿verdad? Usted puede leer todo el versículo 13, 16 de Mateo en su casa. Lucas 9, 62, Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vea lo que está diciendo Lucas 9, 62. Les dijo, ustedes no pueden pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino. De eso está hablando, que hace un mal campesino, al que pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás, los surcos le salen torcidos, dice en esta traducción. O sea, no podemos volver a... ¿Cómo? ¿Qué dice que los surcos cómo le salen? ¿Cómo andaba nuestra vida antes? Torcida, hermanas. Pues ¿cómo andábamos? Sin fe, sin esperanza. Hermano, usted va a decir, hermano, pero si confesó a Cristo, si él pasó y dijo, yo confieso y perdóname, Señor, ¿hubo una sinceridad? ¿Hubo un verdadero arrepentimiento? ¿O porque Jesús ya no le siguió complaciendo lo que él quiso? ¿Sabes qué? Esa gente se volvió atrás porque dijo, qué dura es esta palabra, ¿se acuerdan? ¿Quién la puede soportar? ¿Por qué les dijo duras esta palabra? Porque dijeron, aún sus padres comieron el maná y murieron. Dijo, híjole, qué duro. Y dijeron, y al oír eso sus discípulos dicen que se volvieron, ¿qué dice? Muchos de los que seguían a Jesús, ¿qué pasó? En esta traducción dice que lo abandonaron. O sea, se volvieron atrás, volvieron a su vida de antes. Porque, hermano, alguien que no anda ya con Cristo, ¿a qué se vuelve? A su vida de antes. Hacer lo mismo que le satisfacía hacer antes. Y aunque se dice, no, yo creo en Cristo, yo acepté a Cristo, no me puede decir que no.
Y no estoy diciendo que perdió su salvación, sino simple hecho de que dijo, se está volviendo ¿a dónde? A su vida. Está dejando de creer en Cristo. Y si dejó de creer en Cristo, es duro después su condenación, ¿sí o no? Porque va a tener una condena después, hermano, que usted y yo no la sabemos. El decir, ay, sí, ya te vas a ir al infierno. No, solo cuando esté delante de Cristo le va a decir, mira, por no lo que no hiciste, el Señor lo va a condenar. Pero sí alertarlo y decirle al hermano, ¿sabes qué, hermano? Tú no puedes volverte atrás. Dios dio su Hijo en un sacrificio tan grande en la cruz para que tú agarres ese sacrificio y digas, yo ya no creo, ya no quiero caminar, porque qué duro es. Ahí siempre hablan de pecado, que uno tiene que estar santito y puro, y si supieran que las batallas con la carne, si al hermano se le hace fácil porque no tiene la leona que yo tengo en la casa, dice, no, hermano. Al hermano se le es fácil porque su esposa es tranquila, pero si vieron el cocodrilo que tengo en mi casa, dice. Ay, porque el hermano, sus hijos son tranquilos, pero yo mis diablillos, hasta dicen mucho así. Sí, la gente dice así, el cristiano dice, ay, hermano, esos chamacos son unos diablos, dice, ¿no? No saben a veces ni lo que dice. Por lo mismo, como estás fallando, porque tú y yo somos los que debemos educar a nuestros hijos, lo dice la palabra de Dios. Que enderecemos el camino de ellos dándole la palabra, que nos instruyamos en este camino. ¿No dice así Proverbios? Instruye al niño en su camino para cuando fuera viejo no se aparte de qué, del buen camino que le has enseñado, y más si le has enseñado de las cosas de Dios, hermano. Porque un día va a crecer y va a tomar su propia decisión también. Va a decirte a lo mejor, ya sabes qué, madre, no quiero ir a la iglesia. Mi hijito, pero tú desde chiquito has ido a la iglesia. Sí, pero no quiero ir. Fíjese, entonces, usted dirá, ¿cómo? Sí, mi hijo, ¿ya no quieres ir a la iglesia? No, ya no quiero. ¿Cómo? ¿Qué harías, hermano? ¿Cómo te encontrarías en esa encrucijada? Ay, hermano, nunca me predicó si mi hijo se iba a ir atrás o no. No es que está yéndose atrás, es que de verdad tiene que tomar una decisión. Es como hoy en día, ¿verdad? Yo no estoy en contra de que los niños se bauticen 10, 13 años, 15 años. Pero hermano, hay a veces niños de 15 años que todavía no saben ni lo que quieren. ¿Sí o no? A los 18 años, ¿saben qué dice? Dejo de ir a la iglesia. Ah, ¿y eso es que se bautizó? Pero muchos dicen, no, hermano, yo me voy a bautizar ya cuando esté grande. No, tampoco. ¿Sabe cuándo se hace un bautizo? Cuando uno ya de verdad cree todo lo que se nos ha mencionado ahorita. Cuando uno dice, yo de verdad voy a renunciar a mi vida. Y eso no quiere decir que tú bautizándote ya, ahora sí, híjole, ya. ¿Cuántos se han bautizado y cuántos han regresado atrás? No, un bautizo no es que el bautizo es para la salvación, como muchos piensan, no, hermano. Es un acto de que tú renuncias al mundo. Bien, estás haciendo, por eso mira, vea, un acto de que tú estás renunciando al mundo, a tu vida pasada. Y fíjate lo que estaban haciendo. Muchos están, ¿qué dice? Retrocediendo, o sea, regresando atrás. Muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron, fíjese, hermanos. Y eso que todavía no venía lo bueno. ¿Sí o no? Y es que todavía faltaba cómo iban a tratar al maestro. Dijeron, no, esta palabra es muy dura. Yo creo que nos vamos a regresar atrás. Y cuando se refiere atrás, a regresarse a su misma vida de antes. Vean lo que dice Isaías, Vamos a ver Isaías 1:4. Dice así: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, ¿cargado de maldad? Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Fíjense, hermanos.
Hermano, ¿a quién Dios está acusando? Yo te estoy preguntando. Y cuando digo, ¿o a qué le está recriminando? ¿A quién? A su pueblo. No le está recriminando a los de allá. Él está recriminando, o sea, le está diciendo a su pueblo: me abandonaron, me dejaron. ¿Por andar en qué? Porque dice, todos ellos eran pecadores, llenos de maldad. Cuando estás lleno de pecado y de maldad, eso es lo que te aleja de Dios, ¿sabías? Cuando el Señor te está diciendo, si estás lleno de pecado, de maldad, yo estoy aquí, dime a mi Hijo para que perdonara tus pecados. Pero ¿sabes qué hace lamentablemente la gente? Cuando se vuelve atrás, se llena de pecado, se llena de maldad. Vea lo que dice: se alejaron de mí, que soy el Dios de Israel, me abandonaron por completo. ¿Quién lo abandonó? El pueblo. ¿Por qué? Porque eran tan rebeldes. Dice el Señor, a ustedes, más abajo, si usted lo lee, dice, a ustedes ya no les queda ni un lugar sano. Fíjese, ¿nos conoce o no nos conoce Dios? Dice, desde sus pies a su cabeza, dice, están cubiertos de heridas. Le dijo, Israel está destruida, dice. Fíjese, hermano. ¿Por qué abandonaron al Señor? El pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Dice el mismo Señor, les faltó inteligencia. Se rebelaron contra mí. Fíjese. Hermano, tú no te me revelas a mí cuando tú dices, ay, no me voy de aquí porque este hermano ya me tiene. Tú lo que te estás rebelando es contra Dios. Y hermano, si un día dice usted, hermano, yo fallé, es mejor. Eso es lo que quiere Dios. El día que fallemos, vengamos y pidamos perdón al Señor. Porque cuando aguardamos nuestros pecados, dice que no prosperamos. Lo dice su palabra, hermano. O sea, no hay un avance. Porque estamos cubriendo nuestro pecado. Tú y yo no podemos cubrir nuestro pecado porque ante Dios estamos desnudos y Él ve nuestro pecado. Lo único que no solamente cubre tu pecado, sino te lo quita, te lo limpia, es la sangre del Cordero de Dios. Sangre preciosa, hermano. Pero el Señor a nadie retiene, ¿sabías? Híjole, no te vayas, vamos a hacer un trato, dime qué quieres. Pues no, pues yo quiero mi milagro. ¿No me lo has dado? Jamás Dios va a ser así, Híjole, se me está yendo la iglesia, me está yendo el pueblo, les voy a cumplir, porque si no, jamás nuestro Dios es así, porque Él es puro, Él es veraz, Él es santo, y con nadie tiene que hacer, como dice, un trueque. Con nadie tiene que haber un intercambio a causa de que tú te quedes. El que se queda a servir a Dios es por amor, es por humildad. Es porque de verdad ha reconocido a su Dios y a su Salvador. Se regresan atrás, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día en la iglesia, lamentablemente? A ver, dímelo. Yo creo que tú y yo no estamos ciegos, hermanos. Y no es de decir, ay, yo no lo sé, hermano. Cada vez que te encuentres un hermano que está, repréndelo. ¿Qué es reprenderlo? No es que lo vas a acusar ni nada, sino reprender ya, hermano, levántese. La luz de Dios ha llegado a su vida, levántese. Vuelva desde su inmundicia. El Señor así le hablaba al pueblo de Israel. Vuélvete de tu inmundicia. Te sanaré tus heridas. Te levantaré, hermano. Siempre el Señor dándonos palabras. ¿Y sabe qué hacía el pueblo? Rebelde. En vez de acercarse por su pecado al Señor, se alejaban. Fíjese.
Ve lo que dice Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. O sea, ¿qué hacía Pablo? Proseguía, dice. Seguía. ¿Y qué les dice? Prosigo a la meta, dice, al premio supremo llamamiento del Dios en Cristo Jesús. Hermano, dice, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta. Eso es lo que quiere decir en traducción al lenguaje actual, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Fíjese. Ya no me fijo en lo que he recorrido, dice, sino ahora, ¿qué dice? Prosigo hacia adelante. Hermano, ¿cuánto nos falta por recorrer? Bastante camino, hermanos. Y muchos dicen, ay, que tan prediquen, Cristo viene. No viene, dice. Tú sigue corriendo con paciencia esta carrera. Sigue corriendo. Sigue buscando de Dios. Síguete alimentando de Él. Síguele buscándole. Porque ¿qué crees que pasaba? Muchos de los que le seguían, ¿qué crees que pasó? Lo abandonaron, hermanos. Vean lo que les dice en Juan 8:31, Jesús les dice. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él. ¿Los que qué? Habían creído en Él. Si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué te hace discípulo de Cristo? Sus enseñanzas. El ser y querer vivir como Él. No que seamos igual a Él, hago una aclaración, no. El que tú veas el ejemplo del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, y que vivamos una vida de santidad. El Señor, sí, se vio, al ver la casa que estaba ahí, lleno de ahí, en vez de que dijo, mi casa será llamada casa de oración, y veía que estaba un comercio ahí. ¿Sí o lo que hizo el Señor? Se enojó. Empezó a agarrar latigazos ahí en medio mundo. Y dirán, ay, el amor de Dios, dirán muchos. Sí, porque era una irreverencia, hermanos. Por eso dijo, la casa de mi padre será llamada casa, ¿qué? De oración. ¿Y puerta qué? Del cielo. Imagínense. Entonces, hermano, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿A oír cosas bonitas? ¿Elocuentes? ¿A que Dios nos complazca en todo lo que queremos, en cualquier berrinche que usted y yo queramos? No, pues que el Señor no me oye, dice, ya le oré. No me oye. No, es que tú debe haber un cambio en tu vida. Hermano, pero ¿cómo estás? Yo estoy bien. Sí, pero tu altanería, tu envidia, tu enojo, tu rencor, tu avaricia. Solo Dios nos conoce. Yo te puedo decir, hermano, tú estás lleno de celo. Como yo he visto, hermano, yo sé que tú tienes algo, estás lleno de... No. Dios conoce solamente y sabe lo que tú y yo tenemos. Y por eso nos dice en su palabra que nos despojemos de todas esas cosas que no nos ayudan a nosotros. Como dice, la ira, el enojo, el rencor, el egoísmo, los celos, la malicia. Todo eso, hermanos. Porque esas son cosas que te hacen alejar de Dios. Hermano, pecaste contra Dios, ¿qué vas a hacer? Pedirle perdón inmediatamente y decir, Señor, ya no lo voy a hacer. Ya no voy a hacer lo que yo hacía antes. Estamos viendo los domingos, porque si le das un chance al enemigo así,
el enemigo te va a decir, uy, le fallaste a Dios. Uy, no, ya ni te aparezca por la iglesia, dice, porque ya ni te va a perdonar. Dice. No es cierto. ¿Qué es lo que anda buscando el Señor? Corazones, ¿qué? Sinceros, arrepentidos, que se humillen ante Él, hermanos. Esta gente se puso triste, dijo, hijo, no, pues si así va a ser el camino, ¿sabes qué? Aquí le dejamos, Jesús. Dice que desde ese momento muchos que hicieron, lo abandonaron. Lo abandonaron, hermanos. Cosas que están sucediendo hoy en los días. Están abandonando al dador de la vida y caminando sus propios caminos, viviendo sus propias emociones, viviendo a su manera, como ellos quieren. Y se dicen ser cristianos, hermano. O muchas veces, más bien digo, nos llamamos ser cristianos. ¿Qué te hace un verdadero discípulo del Señor? El que obedece las enseñanzas de Él. O sea, el que obedece su palabra. Ve lo que dice Sofonías 1:6. Desde el 1 dice, vamos a llegar al 6 para que entendamos. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo a todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré a los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar a los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcón, y a los que se apartaran de en pos de Jehová, y a los que no buscaran a Jehová ni lo consultaron, dice. Calla en presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Vea lo que dice ahí. El Señor dice, voy a destruir por completo todo lo que hay en la tierra. Fíjese, hermanos, destruiré la humanidad. Vea lo que está diciendo aquí, Destruiré a toda la humanidad, dice, entera, a los animales, a los aves, a los peces. Voy a hacer que tropiecen los malvados, dice. Castigaré a los habitantes de Judá. Quitaré de Jerusalén a sus ídolos. Quitaré de Jerusalén a los ídolos. Quitaré a sus sacerdotes, dice. A los que adoran a las estrellas, a los techos de sus casas, a los que me adoran a mí, pero también adoran al dios Milcón. Mira, hermanos, en la cartera traigo al San Juditas Tadeo, pero ay, mi Dios Tadeo. Ahí está como un compañero del trabajo, me decía, mira mi Malverde, dice, pero ¿cómo quiero a Jesús? Eso es imposible, hermanos. ¿Vea? La gente cómo está extraviada, vea. Usted dice, es la gente que no conoce a Dios, pero los cristianos, hermanos, consultando a divinos, consultando a brujos. Es más, pues el brujo es el pastor ya hoy en día, porque pastor, ¿qué me prepara el futuro? Conságrate al Señor. Sí, hermanos, viene de pastor, dice, ore por mí para que me vaya bien en el futuro. Pues como que si fueran, ¿qué? Walter Mercado el pastor, ¿o qué?
Así ya lo tienen al pastor hoy en día, hermano. Bueno, hay de pastores a pastores, ¿no? Lamentablemente. Pero aquel pastor que se dedica a enseñarle jamás alguna de sus ovejas, gracias a Dios, aquí nadie ha venido a pedirme nada de eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tenemos entendimiento y sobre todo vamos viendo que dices, ay, el Señor viene su ira sobre la tierra. Pero los que hemos creído en Jehová, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, estamos confiados, hermano. Estamos confiados en Él, fíjese. Dice en el 6, por eso quería que lo leyéramos en traducción actual, lo que dice: voy a destruir igualmente a los que se han apartado de mí y jamás buscan mis consejos. ¿A quién vas a destruir el Señor? A los que se apartaron de mí, o sea, a los que se volvieron atrás, a los que se alejaron de mí. Porque solo en Jehová hay salvación, hermanos. Solo en Cristo está la vida eterna. Fuera de Él, hermanos, no sé qué sería de nuestras vidas. La verdad que te lo digo. ¿Cuántos de nosotros vamos a seguir adelante? Santo, no, ni un amén. ¿Están durmiendo? ¿Están aquí o ya? ¿O qué pasó? Pues sí, mejor ni se comprometa conmigo, ¿verdad? Comprométese con Dios. Pero yo le digo, ¿cuántos de nosotros vamos a seguir al Señor? Y no porque nos dé lo que nosotros queremos, sino vamos a seguirle porque le amamos. Porque en sí Él ya está en nuestras vidas, y como está en nuestras vidas vamos a dar testimonio de lo que somos. La gente se le acercaba, vimos como que dice: maestro, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Maestro, ¿qué debo de hacer si yo ya estoy cumpliendo la ley también? Vemos el caso del joven rico, ¿cierto o no? Que está en Mateo 19:16. Vino a ver a Jesús y le preguntó: maestro, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Ya lo dijo el Señor. ¿Qué debemos hacer? A ver, los que estamos siguiendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Quién estaba? Vamos siguiendo la secuencia, ¿o sí o no, hermanos? ¿Qué les estaba predicando a los fariseos ahí, a todos los judíos? Que el que creyera, ¿quién? ¿En quién? En Jesucristo, hermanos. Por eso vino el joven rico y le preguntó a Jesús: maestro, ¿qué cosa debo de hacer para tener la vida eterna? A ver, ¿qué le dijo Jesús? Le dijo Jesús: ¿por qué me preguntas a mí? Como diciendo, ¿qué cosa es buena para ti? Solo Dios, ¿qué dice? Es bueno. El Señor le dijo: si quieres vivir en verdad, o sea, si quieres vivir en verdad, ¿qué tiene que hacer? Obedecer, ¿qué dice? Los mandamientos. ¿Qué dijo él? A ver, el joven le preguntó: ¿cuáles mandamientos? Vea, fíjese. Jesús le dijo: no mates, no seas infiel en tu matrimonio. Vea ahí, ándale. O sea, no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacer daño a otra persona, obedece y cuida a tu padre y a tu madre y ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Wow, fíjese. Entonces el joven le dijo: todos esos mandamientos los he obedecido. Vea, cualquiera dijera: es cristiano el joven, es cristiano, está obedeciendo la palabra de Dios en los mandamientos. Dijo: todos los obedezco o los he obedecido. Le dijo: ¿qué más puedo hacer? Ve aquí. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, reparte entre los pobres
y así Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven, conviértete en uno de mis discípulos o de mis seguidores. ¿Ya? ¿Qué crees que hizo el joven? Ahorita lo voy a vender. ¿Qué crees que le pasó? No, y eso que obedecía todos los mandamientos, fíjense. Digo, ya aquí ya lo tengo, ya estoy obedeciendo todos los mandamientos. Hay muchos que dicen, no, yo estoy obedeciendo los mandamientos. No robo. ¿No? Le soy fiel a mi esposa. Pero mientes. Ya hermano, con uno que ya, híjole, pues no miento, no robo. Pero eres fiel al esposo, a la esposa. Hijo, hermano, usted no va a querer ganarle a Dios, fíjese. Cuando el joven oyó esto, dice, se fue muy triste, porque era muy rico. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, les aseguro que es muy difícil que una persona rica entre en el reino de Dios. ¿Por qué dijo Jesús que es muy difícil? Porque ¿dónde estaban poniendo los ricos? ¿Dónde ponen su mirada? En sus riquezas. A ver, dígame, y no en esta sociedad, qué rico está repartiendo su dinero y diga, lo va a quedar como estaba y lo va a dar a todos los pobres. No va a pasar. ¿Verdad? Fíjese. Y fíjense lo que hicieron sus discípulos, más para abajo en el 25. Dice, sus discípulos se sorprendieron al oír lo que Jesús dijo y comentaban entre ellos, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús ya los conoce. Mi hermano, fíjate cómo es Jesús. Conoce los pensamientos, lo que tú hablas, lo que tú piensas. Y les dijo, para la gente lograr eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Vea lo que le contestó. No acaba, dice. Pedro le contestó, recuerda, dice, que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué premio vamos a recibir? Era audaz el Pedrillo, ¿Sí o no? Era audaz decir, preguntarle al maestro. Y vea lo que dice Jesús, le responde en el 28. Les aseguro que todos ustedes reinarán conmigo cuando yo, el Hijo del Hombre, me siente en el trono de mi reino poderoso. Entonces Dios cambiará todas las cosas y las hará nuevas. Cada uno de ustedes gobernará una de las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos eran ellos? 12, exactamente. ¿Ya? Por eso sigue hablando el Señor más adelante por los que han dejado esposa, y no se está refiriendo a que, híjole, ya, de modo, mi amor, adiós, te voy a dejar porque no se está refiriendo a eso. ¿Ya? Porque primero está Cristo. ¿Ya? Dar buen testimonio siempre de nuestra vida, fíjese. ¿Ya? Pero, hermanos, no podemos usted y yo retroceder, porque entonces no vamos a agradar el corazón de nuestro Dios. Es mejor, dice la palabra, que no le hubiéramos conocido que haberle conocido. Ay, hermano, pero para usted es fácil, dice, porque ya sabe la palabra. No, hermano, yo también estoy aprendiendo. Mi vida la tengo que consagrar más a Dios también. Nadie aquí que me puede decir, hermano, que yo no entiendo por qué los hermanos ven al pastor como que, ay, hermano, que santo y puro se ve. No. Ustedes deben de orar también por el pastor, para que no sea tentado, para que no caiga, para que el Señor le dé fuerza. Así como el pastor ora por las ovejas, Señor, guarda las ovejas que sigan adelante. ¿Qué estamos haciendo? Orando unos, ¿qué? Por los otros. Pero ven al pastor como que, no, el pastor que me toque, dice, como hoy en día, pastores famosos, no, que ya viene tal pastor, híjole, vamos. Hermano, yo anduve todo en ese ámbito, que viene tal cantante cristiano famoso, me va toda la tropa para allá. No, y allá todo, mire, usted los viera, hermano, yo le digo porque nadie me lo contó. Allá, los que no adoran en su iglesia, ahí,
Hasta de rodillas los ve ahí, hermanos. Pero en su iglesia ni tan siquiera doblan las manos, ni las rodillas, ni nada, hermano. ¿Cómo es posible que cambien de momento? No, hasta ya cantan en coro y todo. Ay, no hay más. El que se ve con las manos llenas es el que vino a cantar, ¿o no? Porque el que viene a cantar no va a pagar el auditorio. El que vino a cantar no va a pagar las entradas que ustedes entraron. ¿O sí? Él va a decir: venga mi dinero, que Dios los bendiga, ahí nos vemos. ¿Sí sabías o no? ¿O te haces todavía? Pero estoy adorando a Cristo, y por adorar a Cristo tienes que ir a pagar. Aquí apuradamente tú estás $1 y ahí está para el Señor. Y allá, 50, ¿cuánto cuesta? Póngame a darle MVP, dice, voy para allá enfrente. No, VIP, ¿verdad? A ver, en inglés es MVP. VIP enfrente, dice. Es más, póngame el camerino con él, ¿cuánto dice? Por tocar al ídolo. Pero nunca se acercan a la oración a hablar con Dios. Pero nos decimos cristianos, ¿eh? ¿Por qué? Porque es bien fácil llamarse ser cristiano y no negarse a nada. No, ya lo hizo Cristo todo por mí, dice. Es más, te le oro y me tiene que contestar, dice. Falta de irreverencia, ¿no? Irreverentes más bien, perdón. Faltos de entendimiento. Y por eso, ¿qué dicen? Como no les cumplen, dicen mucho y dicen: ay, que dura la palabra. Puro pecado hablan aquí. Pura disciplina, pura exhortación. Pues eso es lo que hace la palabra de Dios, ¿sabías? Ya uno quiere buscar novia, ya no están llamando la atención. Claro, porque no vienes a buscar novia a la iglesia. Hoy en las iglesias van a buscar novio o novia. Además, ni le consultan a Dios, sino al rato ya ves, con los 9 meses ya ves a la chamaca ahí. Porque el hombre no se ve con los 9 meses, lo que se ve los 9 meses son las mujeres. Pero nadie les llama la atención, porque si les llama la atención, se van de la iglesia. Yo te pregunto, ¿crees que Jesucristo consiente esas cosas? No, pero los pastores sí, pero Jesucristo no. Por eso dice: todo aquel que venga arrepentido con un corazón sincero, Dios sí lo perdona, hermano. Ok, fallaste, hermanos, una vez está bien. Dices: híjole, me pasó esto en los jóvenes, no me pasa la otra. Que un matrimonio lo estás viendo que se está desbaratando. Híjole, a lo mejor el Señor te dije: vamos a ver vamos a darle a los matrimonios palabra, que se haga un seminarios, o sea, ¿qué seminario? Que haga una enseñanza para los matrimonios. O sea, todo está en la palabra de Dios. Mira, matrimonios ahorita destruyéndose y volviéndose atrás porque quieren ser felices, dice. Ay, hermano, que me casé con el equivocado, dice. Ahora sí quiero ser feliz, ahora sí tengo el correcto. ¿Cómo sabes que tienes el correcto? Hermano, como dice la hermana, cuando fracasas con uno, vas a fracasar con 2, 3, 4, 5, 6 con los que vengan. Digo testimonio, mi patrón, el que era mi patrón en la tienda, no pudo con uno y ya no con 7 matrimonios. Y digo, no creo que las mujeres sean del problema, digo. Es la persona, porque, ¿sabes qué? No quiere cambiar. Porque quiere seguir siendo el mismo y por eso voy a retroceder. Hermano, no retroceda. Pídale perdón a Dios, que Él es fiel y justo para perdonar, dice 1 de Juan, nuestros ¿qué? Pecados. No agrada su corazón si retrocedemos. ¿Dura esta palabra? Sí es dura. La vamos a ver qué dice
La otra semana más adelante que se pone bueno. Señor, te damos gracias. Porque para muchos dicen, qué dura es tu palabra. Para nosotros, como dice el salmista, es como un bálsamo. Y cuando dice, es algo que a nosotros nos debe de disciplinar tu palabra, de exhortar, de consolar, sí. Porque ella nos enseña cómo debemos de vivir esta vida, Padre amado. Gracias, Señor. El salmista decía, tu palabra es como un bálsamo cuando me reprende, dice. Sí, Señor, pero para muchos lamentablemente no, Señor, porque todavía viven en su vida pasada, en sus impurezas, viven fornicando, viven haciendo cosas que no son agradables, viven en su pecado, Señor. Ten misericordia, Padre amado. Así como perdonaste nuestra iniquidad, perdona, Señor, sus iniquidades, Señor. Y que ellos mismos puedan sentir en su corazón de decir, estoy sucio, estoy inmundo, Señor, perdóname. Porque fiel y justo eres tú para perdonar nuestros pecados, dice la Escritura. Todos pecamos, Señor. Pero, Señor, si venimos ante ti, te pedimos perdón, dice que eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y su sangre nos limpia de toda maldad, de la que a veces no pedimos perdón. Y esa maldad queda en nosotros y más nos aleja de ti, como dice en tu palabra, Señor. Como dice en Isaías, pueblo que anduvo en su pecado, en su iniquidad, en su maldad y se volvieron atrás. Señor, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros pecados, porque nosotros no queremos volver atrás. Queremos caminar contigo, porque tu palabra es dura, sí, para edificación, para exhortación, para consolación de nuestras vidas, para que no nos alejemos de ti, Señor. Para que estemos agarrados cada día de tu mano y sigamos adelante. Ayuda a mis hermanos a mantenerlos, Señor. Que ellos de verdad, Señor, pongan su confianza en ti, Señor. Que todo lo que pase, tú no nos abandonas, Señor. Ahí en sus aflicciones, en sus angustias, tú estás con ellos, mi Dios. Que ellos sean sinceros contigo en decir, Señor, te he fallado en esto, he fallado en lo otro, perdóname. Quiero cambiar, Señor. Quiero ser un verdadero cristiano, un verdadero creyente, un discípulo tuyo, mi Dios. Gracias, Señor. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, Señor, para que ya no busque las cosas de abajo, sino busque las de arriba, las que son eternas, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias porque nos hablas cada día, Señor, hermosamente, Señor. Tu palabra dice, ay, es como un bálsamo cuando nos reprendes a nuestras vidas, porque hace falta una disciplina, una reprensión, Señor. Gracias, mi Dios. Muchas gracias por no olvidarte de nosotros, mi Dios. Aunque somos pocos, rebaño pequeño, pero estás siempre hablándonos, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que así como los trajiste se vayan, Señor, poniendo esta palabra por obra en sus vidas, mi Señor. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.